Hemos estado estudiando, ¿se acuerdan qué libro? Primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué escribió ese libro Pedro? Para darle ahora sí que consuelo o aliento. Para animar Para animar. a los destinatarios que estaban sufriendo. ¿Por qué estaban sufriendo? La persecución. La persecución. Ajá. ¿Y cómo los estaba animando? ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Qué dijo para animarlos? Que tienen una herencia Ajá. incorruptible, incontaminada, Inaccesible. no se marchita. Ajá. La salvación, ¿verdad? Y la salvación trae una herencia, que vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Y que eso trae gozo, según el versículo 8, ¿verdad? Dice que nos alegramos con gozo inefable y glorioso por la salvación que nos ha dado. Ahora, a base de esta salvación, hemos comenzado a estudiar el versículo 13, dice, por tanto, ya que tenemos esta salvación tan grande, pidió aquí 5 cosas para hacer, ¿sí? 3 imperativos. Por tanto, ya que tienen una salvación tan grande, tienen que esperar, ¿sí? Dios tiene el control. Y pase lo que pase, a nosotros como sus hijos, porque nos ha salvado, esperamos en Él. No en los gobiernos, no en las circunstancias, sino esperamos en Él. Esa fue la primera cosa que les dijo Pedro, ¿verdad? Como consecuencia de la salvación. ¿Cuál era la segunda cosa? Ser santos. Ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Dios es santo. Y si Él es nuestro Padre, el Hijo lleva las características del Padre. Entonces tenemos que vivir conforme a nuestro llamamiento y conforme a pues lo que somos, ¿verdad? Hijos de Dios. ¿Y qué fue el tercero? Amar. No. Conducirse con temor. Ajá, exactamente. Conducirnos con temor. ¿Y qué es miedo eso? No. ¿Qué dijimos que era temor? Respeto. Respeto. Reverencia, ¿sí? Respeto, reverencia. Entonces, tenemos que conducirnos, con respeto a Dios. Así que, ahora faltan 2 más. El siguiente es amor. Y tú ya te lo sabías, ¿verdad? Sí, versículos 22 al 25. Vamos a leerlos. Yo lo voy a hacer en voz alta y ustedes siguen ahí en su Biblia. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien, aquí nos dice que tenemos que amar. Ya que hemos sido justificados por la salvación, ahora tenemos que amar. Y aquí al amor al que se refiere es un amor un poquito diferente al que estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Aquí dice un amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Y ellos necesitaban ese ánimo de amor entre ellos mismos
para ser animados, ¿verdad? Así que este amor, sí es posible tener esta capacidad de amor, es posible porque hemos sido renacidos, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Así que es posible porque hemos sido renacidos. ¿Y qué significa esto? Habiendo sido renacidos. Criaturas nuevas, ¿no? ¿Ah? Somos criaturas nuevas. Exactamente. Somos nuevas personas. Y como somos nuevas personas, y este nacimiento vino por la palabra, ¿sí? Le creímos a la palabra de Dios, no a las personas que nos dijeron. Las personas que nos dijeron nos enseñaron la palabra, ¿sí? Pero la palabra fue la que nos hizo renacer. Y por eso se puede hacer esto del amor. Ya que estaban sufriendo, necesitaban animarse con este amor, amándose unos a otros. Ahora, el amor es una muestra de que conocemos a Dios. Hay varios pasajes que enseñan esto. Vamos a ver uno, Primera de Juan, el libro que sigue, Primera de Juan 4:20. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice ahí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, una manera de manifestarse de que amamos a Dios y que le conocemos es amar a los demás, ¿sí? Hagan de cuenta que es el uniforme de los cristianos, ¿verdad? Vamos a amar a los demás. Ahora, el pasaje, el versículo 22, comienza diciendo, habiendo purificado, de Primera de Pedro 1. sí, perdón, ahí en Primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado, es el resultado de haber sido salvos. Ahora, por haber sido salvos, y aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, eso se refiere habiendo obedecido el Evangelio de Dios. Estamos en Primera de Pedro 1, versículo 22. ¿Sí? Así que, habiendo obedecido, ¿no?, de esa manera hemos purificado. Y dice que este nacimiento, fíjense, dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo hizo la obra, o el Espíritu Santo es Dios. Y hemos dicho que Dios está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre envió al Hijo, el Hijo mandó al Espíritu Santo y cada quien tiene su participación en nuestra vida. Y aquí dice que por el Espíritu recibimos esta salvación. Allá en Juan 16:8, el Evangelio de Juan. Yo creo que es bueno mencionar que cuando dice el Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Sí, gracias Y por decirlo. cuando es con E minúscula, se refiere al Espíritu tuyo, el mío, de otras personas. Ujú. Así es, gracias Liz. Allá en Juan 16, Primera de Juan. no, Juan, en el Evangelio de Juan. Atrás de donde estabas. Cuando comienza el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan 16:8, ¿ya lo tienen? Sí. Dice ahí, está hablando del Espíritu. Santo. Bueno, tal vez comenzando con el versículo 7 para que veamos a qué se refiere. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí dice que cuando Cristo se fue, vino el Espíritu Santo. Un día vamos a estudiar esto, ¿verdad? La doctrina del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino, y allá en el libro de Hechos nos habla de esta venida del Espíritu y cómo cambió la vida de los hombres. ¿Sí? Y aquí dice, cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo. Entonces, si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, porque fue una decisión mía, fue porque el Espíritu Santo me convenció. Y cuando queremos que otras personas acepten al Señor, tenemos que orar y decirle, Señor, convence a mi familia. Aquí dice que nuevamente, dice allá en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Como dice aquí, está Espíritu con E mayúscula, ¿sí? Entonces el Espíritu hizo la obra. Y ahora, habiendo tenido esa obra del Espíritu y habiendo cambiado, dice ahí, para el amor fraternal no fingido. Ahora que hemos aceptado a Cristo, una de las cosas que tenemos que hacer es amar a los demás. Ya que vimos que hay que esperar, ser santos, hay que tener temor, ahora dice, amen. Es parte de la vida cristiana, ¿sí? Amen. Y fíjense, es interesante porque aquí usa dos palabras que en la Biblia se habla de amor, ¿sí? El amor que se conoce en griego sería Filadelfia, ¿sí? Que es el amor fraternal. Es el amor que viene, pues digamos, yo amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, porque pues, son mi familia, ¿sí? Y amo a aquellos a los cuales me caen bien, ¿sí? Pero aquí usa otra palabra, ¿sí? Dice, ahora tengan el amor ágape. Y el amor ágape, es un amor que no ama solo lo atractivo, ¿verdad? O más bien no ama lo atractivo, ¿sí? Ama a pesar de lo inatractivo. Y esta palabra que ocupa aquí aparece en Juan 3:16, ¿sí? Es un pasaje que sería bueno que lo aprendieran de memoria. Es un pasaje clave en la vida cristiana. Allá en Juan 3:16, ¿ya lo tienen? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí usa esa palabra ágape, ¿sí? Dice ahí que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a este mundo pecador y dio su vida en rescate. Ahora, esa misma palabra aparece aquí, ¿verdad? Dice, amaos con este amor. Esta palabra que expresa amor es un imperativo, ¿sí? Háganlo, ¿verdad? Ahora, este amor cuesta, ¿eh? Esta clase de amor cuesta porque somos egoístas. Si no hacemos las cosas como yo quiero, no lo voy a aceptar. Les he dicho en otras ocasiones que la mayoría de los divorcios es por egoísmo. Porque como no quiere hacer las cosas como yo quiero, pues no quiero vivir con él. Si ya hacen lo que sea, con tal de no aceptar lo negativo, ¿sí? Y entonces aquí dice que hay que amar, y como digo, ese amor cuesta, y hay una lucha ahí de que lo hago o no lo hago. Allá en Gálatas 5:17, Gálatas, Efesios, antes de Efesios, 7:17. Gálatas 5, versículo 17. ¿Ya lo tienen?
Porque dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y noten que está con mayúscula, como dice Liz. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Entonces, como que hay ahí una lucha, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? Ahora, ¿es posible hacerlo o no? Es posible hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer? En el poder del Espíritu. ¿Sí? Noten que ahí mismo en Gálatas 5, Ujú. el versículo 22, dice ahí, ¿ya lo tiene? Mas el fruto del Espíritu, con E mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es eso del fruto del Espíritu? Cuando yo estoy caminando con el Espíritu Santo, cuando yo hago aquellas cosas que le agradan a Él, y sabemos lo que es. Cuando andamos mal, andamos en la carne. Y no producimos las cosas del Espíritu porque andamos en la carne. Pero cuando estamos caminando con Dios, cuando venimos a las reuniones, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí dando sus frutos. ¿Ves? Entonces tenemos que caminar en el Espíritu para que el fruto del Espíritu pues se manifieste en amar lo que no me gusta. ¿Sí? Amar a los demás aunque no sea atractivo. ¿Sí? Entonces aquí dice que este amor, ¿sí? Dice ahí, amaos unos a otros entrañablemente. Aquí se refiere con fuerza, ¿verdad? Y luego dice aquí que entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? Entonces, este amor que es del Espíritu Santo, así como el amor de Dios, entonces así tenemos que amar. Este amor es motivado por la nueva vida que Cristo nos dio. Noten el versículo 23 que dice, siendo renacidos, ya que nacimos de nuevo, ya que somos nuevas criaturas, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, somos renacidos por la palabra, hemos recibido el nuevo nacimiento, y esto nos capacita para obedecer. Es un cambio de vida, y tiene que ver con amar a los hermanos. Aunque no me caigan bien, ¿verdad? Ahora, este cambio, como dice aquí, vino por la palabra. Noten que dice ahí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene mucha fuerza. Así como el Espíritu Santo cambia, la palabra de Dios también nos cambia. Noten allá en Santiago 1:18, un libro antes, Santiago 1:18. ¿Ya lo tienen? Santiago 1:18. Dice ahí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, fue la palabra, el haberle creído a Dios y la obra del Espíritu Santo, la que nos hizo nacer de nuevo. Y aquí dice el versículo 23 que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Que permanece para siempre. Allá en Lucas 8:11, está antes de Juan. Lucas 8:11 dice ahí,
esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Está hablando de una parábola, ¿verdad? De cómo la semilla da fruto. Y aquí dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Él es el que da el crecimiento. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que hemos sido renacidos por allá en primera de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que esta palabra de Dios vive y permanece para siempre, ¿sí? Así es la palabra de Dios. Vive. Vamos a Hebreos, que están 2 libros antes. Hebreos 4:12, que habla también de esta capacidad de la palabra. Miren lo que hace la palabra de Dios. Hebreos 4:12. ¿Ya lo tienen ahí? Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren todo lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Se mete y cambia nuestras vidas. Cuando comenzamos a leerlas, al principio no lo entendemos, pero mientras más leemos y más leemos, oye, no me había dado cuenta de esto. Y así es. Bueno, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nunca es anticuada, aunque se escribió hace miles de años, ¿verdad? Dice que vive y permanece para siempre. Y dice que es incorruptible, ¿verdad? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y eso se refiere a la palabra, ¿sí? Así que luego cita en versículo 24 y 25, cita un pasaje de Isaías. En primera de Pedro 1:24. Sí, perdón, estamos en... Gracias. Primera de Pedro 1:24. Ahí se cita a Isaías, ¿verdad? Es una cita de Isaías 40. Y lo que este pasaje habla es de que enfatiza el hecho de que el hombre es temporal. Noten que dice ahí, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes? Bueno, algunos de nosotros éramos guapos y bien. Nos veíamos bien. Pues ya uno va cambiando, ¿verdad? Y eso se va quitando. Es lo que está diciendo aquí. Que el hombre es como la hierba, que se seca y se cae. La flor, lo bonito, se cae. Entonces no debemos depender de eso, porque la vida es así. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, si así es la Biblia, tenemos que hacerle caso, ¿sí? Entonces, aquí el punto principal es deben amar, porque han renacido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, háganle caso a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? La Biblia, más bien el amor del que habla la Biblia, y es el énfasis principal en esta porción, ese amor impacta. Como el mundo no está acostumbrado a ver ese amor, cuando lo ven los creyentes, dice, oye, mira cómo viven estos tan diferentes. ¿Por qué? Porque tienen el amor de Dios. El Espíritu Santo está orando en sus corazones. Allá en el libro de Juan, otra vez vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 13, Juan 13, versículos 34 al 35. ¿En la primera? No, en Juan, en el Evangelio de Juan.
En Juan 13, 34 al 35, dice, ¿ya lo tiene? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, es el mismo amor de Dios que es el amor ágape, el amor que ama a pesar de cualquier cosa. ¿Tú no lo encuentras? Es Juan, el Evangelio de Juan. Juan 13, 34. Yo creo que está en primera de Juan, ¿no? No, es en Juan 13. No, ella. Juan 13. Juan 13, 34. Muy bien, Juan 13, 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, noten esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mire, la gente va a saber que Dios cambia la vida porque está viendo ustedes cómo se aman. ¿Sí? Entonces aquí Pedro les dice, como han sido renacidos, son salvos, ámense. Así como ha dicho que debemos esperar, ser santos y ser temerosos, dice, ahora ámense, ámense. Y el último mandamiento que les da está en Primera de Pedro 2, 1 al 3. Y aquí es deseo, ¿verdad? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Verdad? ¿Qué estás leyendo? En Primera de Pedro, sí, 2, 1 al 3. Ah. Dice aquí, ahora, esto, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, contradice a lo que dice el versículo 22 del capítulo 1, versículo 22, que ya que hemos sido purificados, y ya que hemos obedecido, y que el Espíritu ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? Ahora aquí dice, desechando pues toda malicia. Contradice esta forma de vivir que dice el versículo 1 a lo que dice el 1:22, ¿verdad? Diríamos, esto es lo negativo. Desechen estas cosas. Y lo positivo es el versículo 2. Desear como niños recién nacidos, ¿verdad? Entonces es un deseo que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Dice aquí, desechando, pues, aquí desechar es como quitarse la ropa, ¿sí? Oye, esto me aprieta, esto me lo quito, ¿sí? Y a esa palabra se refiere esto, ¿verdad? Quítense. Hay varios pasajes que enseñan esto. Por el tiempo ya no lo vamos a leer, pero Romanos 13:2, Efesios 4:22, Colosenses 3:8 y Hebreos 12:1 habla, quítense ese tipo de vida, ¿sí? Eso no conviene, ¿sí? Así que dice, desechando estas cosas. Luego dice ahí, desechando pues, ya que les he dicho lo que tienen que hacer en el versículo 22, que es lo opuesto, ¿sí? Así que pues, por esto tenemos que cambiar, tenemos que desechar, dice aquí, toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las distracciones. Aquí digamos que podríamos decir que toda malicia viene por querer hacerle daño a la gente. Ah, este me lo va a pagar. ¿Sí? Eso hay que desecharlo. ¿Sí? Dice todo engaño. A veces aquí se refiere a un cebo, como ir que van a pescar para atraer a los peces. Es la misma palabra que dice aquí, todo engaño. Y a veces engañamos pretendiendo que no sabemos las cosas, o queremos hacer muchas cosas y sabemos cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces aquí dice, desechen todo engaño, toda hipocresía, es fingir, esconder, pretender, ¿verdad? Dice, quitando estas cosas, envidias, tiene que ver con resentimientos, ¿verdad? Y todas las detracciones, tiene que ver con acusar, con difamar, con murmurar, ¿sí? Entonces dice aquí, desechando estas cosas, desead, y aquí la palabra desead es un anhelo fuerte, ¿sí? Acción vigorosa, es un deseo que viene fuerte. Ahora, este deseo viene por quitar las cosas del versículo 1. Uno no puede estar haciendo las cosas del versículo 1, que ya dijimos que es engaño, hipocresía, malicia, envidias, ¿verdad? Tenemos que quitarlas. Y cuando quitamos esto, viene el deseo, ¿sí? Haciendo esas cosas, pues claro que no queremos ni siquiera tocar la Biblia, ¿sí? Aquí dice que tenemos que desear, quitándolo del versículo 1, hay que desear, ¿qué cosa? La leche. Como La leche niños recién espiritual. nacidos, la leche espiritual. ¿Y a qué se refiere esto? La La palabra. La palabra de Dios. Desear la palabra. Miren, todos los creyentes deben desear la palabra de Dios. Dice aquí que es como un niño recién nacido, ¿verdad? Un niño recién nacido llora y llora por la leche. Aquí dice también nosotros tenemos que tener esto. Si somos hijos de Dios, si hemos sido renacidos, ¿sí? Tenemos que desear saber más de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como leche espiritual, ¿verdad? Dice ahí la leche espiritual no adulterada, ¿sí? No le vamos a poner a la Biblia más de lo que no está ahí, ¿sí? Dice ahí, para que por ella crezcáis. Mire, los que leen la Biblia crecen en las cosas del Señor. En otras palabras, maduran, ¿sí? Ese crecimiento viene gradual dependiendo si le hago caso a Dios, si leo su palabra y hago las cosas que Dios dice. Si hago esto, voy creciendo. Hay creyentes, nuevos creyentes que hacen esto y ¡pum!, crecen. Hay creyentes que llevan toda la vida y ni se les ve, ni se les nota, ¿verdad? Pero un creyente que lee la Biblia, ve la leche espiritual, crece, dice, para que por ella crezcáis, ¿verdad? Es el alimento, ¿sí? Crezcáis, dice, ¿para qué? Salvación. Para la salvación. ¿Ahora qué quiere decir esto? Pues no, que ya somos salvos. ¿Por qué dice aquí para que crezcáis para salvación? Bueno, en otras partes de la Biblia habla de salvarnos. Ya que nuestra vida es salva, tenemos que vivir una vida correcta, salvándola. No está hablando de salvación, ¿sí? Está hablando de vivir una vida recta. Por ejemplo, allá en Filipenses, ¿Puedo leer como dice mi versión? a ver qué dice. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo.
Muy bien, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2. Sí, Filipenses 2, 12. Está Gálatas, Efesios, Filipenses 2, 12. Dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, aquí está hablando de que nuestra salvación tenemos que ponerla a activar, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios pues nos ayuda a desarrollar esa salvación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y podemos decir, es para madurar en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos cambia. Ahora, la palabra de Dios se tiene que tener dependiendo en qué altura estamos, cuánto tiempo tenemos de creyentes. Si somos nuevos creyentes, ¿qué se le da a un bebé? Leche. Leche. Entonces es un niño. ¿Y qué se le da a un adulto? ¿Le dan Gerber? No. Carne, La comida. fruta, verdura. Ajá. Entonces, dependiendo a qué nivel estamos, es la palabra que vamos a estar leyendo o conociendo, ¿verdad? Dependiendo de cómo somos. Ahí en 1 de Corintios 3, 1 de Corintios 3, está después de Romanos. En 1 de Corintios 3, versículo 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Aquí la palabra espiritual, noten que está con E minúscula, como decía Liz, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestro espíritu. Dice, yo no pude hablaros como espirituales, o sea, como cristianos maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Un niño en Cristo es un bebé. Y un creyente que ya lleva tiempo en las cosas del Señor es un niño en Cristo porque no ha crecido. Y aquí dice, os di a beber leche y no viandas porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ah, este me cae mejor. No, ya este me cae mejor, ¿no? Entonces, digamos, el alimento, la Biblia, tiene su efecto dependiendo de dónde estamos, desde que aceptamos a Cristo y cómo nos comportamos, ¿sí? Allá en Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, versículo 11 al 14, ese ya lo hemos visto antes. Dice ahí, acerca de esto, les está hablando de algo sólido. Está hablando del sacerdocio de Cristo. A estos cristianos que estaban jugando con su vida cristiana, ¿sí? Aquí les habla, miren, Cristo es superior a cualquier cosa. Y aquí comenzó a hablar del sacerdocio de Cristo. Ahora, ¿qué es el sacerdocio de Cristo? Es un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Ah? Un intermediario entre Dios y los hombres. Ok, pues está hablando del sacerdocio de Cristo. Ahora, Intercesor. sí, ahora, el sacerdocio de Cristo se puede decir es un tema
fuerte, ¿verdad? O sea, no es fácil de entender. Y por eso dice el versículo 11, acerca de esto, del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque no vienen a las reuniones, porque no leen la Biblia, porque no le hacen caso. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ya llevan tiempo en las cosas del Señor. ¿Sí? A ver, Liz, ¿cuántos años llevas tú en las cosas del Señor? Tengo 64 menos 13 años. Ya eres vieja en las cosas del Señor. 51. ¿Sí? Y los demás, ¿cuántos años llevan cuánto tiempo llevan en las cosas del Señor? Yo voy poco. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí se está hablando a los cristianos que ya tenían tiempo de haber conocido a Cristo, ¿verdad? Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay creyentes que por más que se les dicen, ay, es que no le entiendo. No, yo no le hago esto porque no. Y llevan años en las cosas, sabiendo de la palabra de Dios, y no quieren. No quieren. No es que no puedan, es que no quieren. Dice ahí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hay personas que hay que darles con lechita, porque no le entienden, porque no han crecido. Dice ahí, hay que enseñarles cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay que tomar leche, sí, pero ya a medida que vamos creciendo, vamos conociendo más y más la palabra de Dios. Ahora estamos leyendo la Biblia. Y ya con lo que hemos leído, pues hemos aprendido, ¿no es cierto? Ustedes que son nuevos, ¿han aprendido de la palabra de Dios? Bueno, es lo que Dios espera aquí de nosotros, ¿verdad? Luego dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea que nada más está tomando lechita, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No le entiende porque es niño en las cosas del Señor. Pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, no solamente es cuestión de leer la Biblia, no solamente es cuestión de entender la Biblia. Noten que dice ahí, para los que por el uso la leen, la entienden y la practican, ¿verdad? Dice que los que hacen esto tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad? Saben qué es correcto y qué no es correcto. Ya no va uno con, oye, ¿será bueno esto? No, ya lo sé. ¿Para qué me hago tonto? ¿Sí? Soy maduro, puedo entender lo que es correcto y lo que está mal. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro dice que tenemos que desear la leche espiritual para que por ella crezcáis. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a madurar. Ahora, el versículo 3 termina diciendo, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahora, el sí puede decir sí. Sí, estamos en 1 de Pedro 2, 3. Es el libro que estamos estudiando. ¿Sí? Dice, si es que habéis gustado. El sí, ahí podía ser condicional. En el español siempre tenemos el sí como que, si haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Pero si no lo haces, pues no. El sí es una condición. Ahora, en el idioma en el que se escribió la Biblia, hay 3 palabras para decir sí. Uno es, si haces esto, pero no lo vas a hacer. ¿Sí? Otro sí que dice ahí, si haces esto,
Lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Es una segunda palabra. Y la tercera palabra es, si haces esto, y sí, ha pasado. ¿Sí? Y esta tercera palabra, la que aparece aquí en el versículo 3, si es que habéis gustado. Y sí hemos gustado de la palabra de Dios. Y porque hemos gustado de la palabra de Dios, tenemos que crecer en ella. ¿Verdad? Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Sí? Así que hemos conocido la palabra. Así que hemos crecido en las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que amar y tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Cómo les va en esto? Pues si hay alguna cosa, como el versículo 1, pídanle perdón a Dios. Tal vez este comportamiento provoca que no quiera estudiar la Biblia. ¿Sí? Así que si queremos amar a los demás, pues podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo, y tenemos que ponerle ganas, ¿sí? Tanto amar como leer la Biblia, ¿sí? Porque Dios nos ha cambiado. ¿Cómo ven esto? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo voy a comentar que en el español se distingue el sí condicional del sí afirmativo. Cuando digo sí, yo soy casada, ese va acentuado, sí con acento. Cuando es un condicional, por ejemplo, si te portas bien, te voy a hacer un regalo. Ese sí condicional va sin acento. Entonces los podemos distinguir muy bien en el español con el acento y el que no tiene acento. Sí, pero ahí el sí es una afirmación. Sí, ¿Sí? es que Pero aquí sí, Era condicional. sí. No, en este caso no es condicional. ¿En cuál caso, Charlie? En el versículo si 3. es que habéis gustado. Si es que habéis gustado. Ujú, Y sí hemos gustado. Y usa este condicional. ujú. Ya que han gustado. ¿Sí? Ya que han gustado. Dios ha sido bueno con nosotros. Somos creyentes. La palabra de Dios nos ha cambiado. ¿Sí? Así que, porque ha pasado esto en nuestra vida, tenemos que esperar por completo, ser santos, tener temor de Dios, amar con el amor incondicional, ¿verdad? Y tener deseo de estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? Muy bien. Ahora, a base de esto, Pedro comienza a decirle, ya que hay esto, les voy a pedir dos cosas. Y creo que vamos a estudiar la próxima semana. Por hacer todas estas cosas, tiene sus razones. Y va a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, pues que tenemos que madurar y trabajar. Ahora sí que tenemos que estar en la palabra de Dios para poder madurar al 100%. Porque bueno, en mi caso yo no me siento todavía. ¿Cómo? En mi caso yo no me siento todavía madura, vaya, siento que me falta. Pero tengo que trabajar para poder llegar a esa madurez. Bueno, Esforzarme. esto viene con el tiempo. Porque dice, debiendo haber sido ya maestros. O sea, ya llevan tiempo. No se les nota. Se refiere a ellos. Sí. Sí, a los, Sí. a los- Entonces, a los que les escribe la el carta. tiempo va a ser esto en la vida. Pero es que eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Bueno, yo hablo de mí, ¿no? De lo que debemos de analizar. No es que yo sea desesperada porque a veces yo quiero algunas cosas y a veces siento que a mí también me falta, pero yo quiero como que avanzar un poquito
poquito más rápido. ¡Qué porque bueno! Esa es la idea, ¿no? ¡Qué bueno! Esa es la idea, avanzar Sí. como más rápido, no quedarme en el nada Estancado. más estoy leyendo, pero no voy a aplicar lo que Claro. están haciendo, Claro, en mi caso, ¿no? sí. Qué bueno. Y que tenemos que cambiar. O sea, Sí. Sí, así es. Bueno, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido esta mañana y que nos ayude a tener esta clase de amor, tanto para el prójimo como para la palabra de Dios? ¿Está bien? Oremos. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Gracias por lo que aprendimos esta mañana. Ayúdanos, Padre, a usarla y a obedecerte. Así que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, que el Señor les bendiga.